Bien, en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, muy importante. Es uno de los temas más importantes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y de la actualidad. Es el tema del profetismo. Vamos a ver la teología del profetismo y es un tema que realmente nos toca a todos porque definitivamente se le da muchísima relevancia, ¿no? A este tema se le da muchísima relevancia en la actualidad, pero infortunadamente no de la misma manera del texto bíblico. Es decir, el concepto de profetismo que se maneja en la actualidad no es el mismo concepto de profetismo en el texto bíblico. Y eso nos ha llevado a ciertas circunstancias un poco lamentables. Entonces vamos a ver este desarrollo del profetismo eh, eh, y tenemos que ver por qué les estoy diciendo que es tan importante. Recordemos que la Biblia tiene, para los judíos, tiene tres grandes divisiones, ¿no? La Torá, que es la ley, los profetas, que son los Nevi'im, y los Ketuvim, que son los escritos, ¿correcto? Y los Nevi'im, es decir, los profetas, que es la segunda parte de la Biblia en hebreo, estos Nevi'im tienen, se subdividen a la vez en profetas, Nevi'im, profetas anteriores y posteriores. Los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Entonces, dese cuenta, son textos los que le acabo de mencionar que para nosotros de ninguna manera son proféticos. Para nosotros se llaman o se reconocen como los libros históricos, pero para los judíos no. Para los judíos recuerde que se llaman los Nevi'im, los profetas, y en este caso los profetas anteriores. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta eso, nos vamos a dar por enterados de que realmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una cantidad de libros proféticos grandísima. Le estoy comentando, si estamos hablando de profetas, es decir, de los Nevi'im, la segunda división de la Biblia para los hebreos, y estamos diciendo que se subdividen en anteriores y posteriores, y que los profetas anteriores son los libros de Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Ahí ya vamos en 6 libros proféticos, 6 libros que se consideran profetas. Y los profetas posteriores son los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que para nosotros también son lo que se conoce como los profetas mayores. ¿Se acuerda que en el cristianismo se habla de profetas mayores y profetas menores? En los judíos se llama anteriores y posteriores. Y los posteriores, reitero, son Isaías, Jeremías, Ezequiel. Daniel no. Para los judíos, el libro de Daniel no es profético. Para los judíos, el libro de Daniel está en los escritos, en la tercera división del Tanaj, los escritos. Pero para el pueblo cristiano sí consideraron que eso era un profeta. Bueno, reitero, para los judíos no. Y los profetas anteriores para los judíos son, reitero, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles son los 12? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ojo, son los 12. Entonces, según eso, los profetas anteriores, le dije que ¿cuántos libros eran? Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 6. Y los profetas posteriores son 15. Los 12 que nosotros conocemos como menores y 3 que conocemos como mayores. Les dije que no estaba incluido en ese proceso Daniel. Entonces son 15 y 6, 21. 21 libros que en la división que se hace en la Biblia, de la Biblia en el hebreo, el Tanaj, conforman lo que se conoce como los profetas o los Nevi'im, anteriores y posteriores. 21 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Tiene 39. Eso significa que más de la mitad
de los libros del Antiguo Testamento se consideran proféticos. De ahí que sea tan importante este concepto del profetismo. No solamente por la cantidad de libros del Antiguo Testamento que se consideran proféticos, sino por la importancia que revistió este sector poblacional en Israel. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero tengo que empezar diciéndoles que el profetismo no es solamente de Israel. Tengo que decirles que Israel, como hemos venido trabajando en algunas clases, Israel no tiene nada, absolutamente nada original. Todo lo que Israel, digamos, utiliza para construir su teología es tomado de otras culturas. Y esto puede sonar muy fuerte o puede sonar muy agresivo, pero es la verdad. Todo lo que Israel tiene es tomado de otras culturas. ¿Ya? Entonces, el profetismo. En algún momento pensé que de pronto algo como la circuncisión, eso sí era propio de Israel, pero no. Posteriormente me di cuenta que no, ni siquiera la circuncisión no es propia de Israel. Ya en otros pueblos se hacía circuncisiones. Y en otros pueblos había templos y había sacerdocios, y en otros templos había reyes, y Israel implementa reyes ahí, implementa sacerdotes, implementa templo, implementa muchas de las leyes, todas las leyes que estaban en Israel son tomadas de otros pueblos. El fenómeno del profetismo también es tomado de otros pueblos. Israel no es el primero que exhibe profetas en su cultura y en su religión, no. Y hay testimonios tanto bíblicos como extrabíblicos de que el profetismo es un fenómeno universal. Estamos trabajando hoy con un tema muy importante en la Biblia, que es el tema del profetismo, la teología del profetismo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Para qué? En el libro de Números, capítulo 22, del 1 al 7, habla de un señor que era profeta, Balaán. Pero Balaán era un profeta, realmente Balaán lo que era un brujo, ¿ya? Balaán era un brujo muy poderoso, del mismo nivel de liderazgo de Moisés, y viene a maldecir al pueblo. Lo que pasa es que en ese proceso conoce al Dios de Israel y tiene un encuentro bastante fuerte y termina entonces adorando a ese Dios de Israel. Pero resulta que hay que tener en cuenta ese aspecto. ¿Listo? Ahí está. Y por otro lado está también primer libro de Reyes 18:22, primer libro de Reyes 18:22, donde nos habla de una cantidad de profetas, ya en este caso, que estaban a cargo de el rey Acab y su esposa Jezabel, que eran los famosos profetas de Baal. Mire lo que dice. Elías siguió hablándole al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Eso no es nuevo en cuanto a que las personas que están en el poder siempre intentan tener una ayuda extra, una ayuda supranatural. Y por eso muchos de los que están en el poder acceden al poder de los brujos. Porque eso es algo muy natural, eso se daba acá, eso es lo que está pasando acá. Hay una pareja de reyes que están gobernando en Israel, en el reino del norte, y tienen a su cargo 450 profetas de un dios falso que es el dios Baal. Entonces, el profetismo es un fenómeno universal, no solamente está en Israel. Y hay otros testimonios extrabíblicos, por ejemplo, en Egipto, con la profecía de Nefertiti o con la profecía de Loacita Elocuente, o en Mesopotamia con la profecía de Sulgi, o hay una profecía que se conserva de Marduk, que era el dios principal de la cosmogonía mmm, babilónica, o también una profecía dirigida a Sharadón, que era un rey de lo que llamamos Asiria. Y fíjese que se ha intentado buscar siempre, porque una característica muy importante y que denota profesionalismo en una persona es que vaya a otros, digamos, a otras culturas o a otras religiones a buscar ciertas similitudes, ciertos paralelos con fenómenos o con eventos, con términos de Israel, del idioma hebreo, de la religión israelita.
¿cierto? Y cuando se han lanzado en la búsqueda de un paralelo de lo que es profetismo en Israel, curiosamente, lo más parecido al profeta en esas otras culturas es el hechicero, el brujo de la tribu. Ah, casi en todas las tribus están esos hechiceros. Y entonces el paralelismo entre el profetismo, entonces es la mántica, es el éxtasis, es la adivinación, es la magia, ¿ya? Porque se ha pretendido, reitero, hacer como un paralelo entre el profetismo de Israel y los hechiceros de esas tribus. Y es que recordemos que incluso como son épocas precientíficas, por ejemplo, la medicina que ellos planteaban, nosotros todos conocemos a lo que se conoce como los hierbateros, ¿cierto? Los hierbateros son personas que trabajaban o que trabajan aún incluso el poder de las hierbas. Entonces son esas personas que saben para qué sirve tal mata, para qué sirve tal agüita, tómese agüita o haga un emplasto, un ungüento de X plantas y se lo coloca en la herida y verá que eso le sana, o en la inflamación y verá que eso le sana. Entonces, curiosamente, en el griego, permítame, me paso un momentico al griego, en el griego hay una palabra que es la palabra parmakeión. ¿Recuerdan la palabra parmakeión? ¿A qué se les parece? A farmacia, a farmacia. Y la palabra parmakeión en el griego significa drogas, pero también significa hechicerías. Ojo, mire, nosotros en este momento no asociaríamos eso, pero en el griego sí. Parmakeión es drogas, por una parte, medicamentos, y por el otro lado es hechicerías. Porque había una connotación muy relacionada, estrechamente relacionada entre, digamos, el hechicero de la tribu, los hierbateros de las tribus que cuando alguien venía a hacerles una consulta porque estaban enfermos, entonces le decía, tómese esto, empezaba a tratar al paciente. Pero ese tratamiento del paciente incluía un aspecto también espiritual, en el cual se oraba por ese paciente, se le hacían rezos, ritos y todo ese asunto. Es decir, si el medicamento natural no funcionaba, entonces va a funcionar lo espiritual. Así es de que los médicos de esa época, el yerbatero, el hechicero, la tribu, era como una especie de persona que conocía algo de medicina, pero también conocía algo de espiritualidad y fusionaba esas dos cosas y mire lo que está como resultado. ¿Ya? Claro, eso no ha sido abandonado totalmente. En la actualidad usted verá que hay médicos que trabajan y con mucha razón que le dicen, mire, el cáncer está asociado con ABC. ¿Ya? Y dependiendo las clases de emociones o enojo, o ira, rencor, le va a dar cáncer en ABC parte del cuerpo u otras enfermedades. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de eso? Claro que sí. Entonces, eso se da muchísimo por esta parte. Un ejemplo que quiero leerles de, de una profecía, que es una profecía secular, es la del oasita elocuente. Notemos las similitudes y las diferencias entre la profecía bíblica. Eres un barquero que solo transporta al que puede pagar el pasaje. Eres un justo cuya justicia se ha desmoronado. Eres un inspector de almacenes que impide el paso al pobrecillo. Eres un halcón para los hombres, te alimentas de los pájaros más débiles. Eres un carnicero contento de matar sin que pueda acusársele por ello. Eres un pastor que no sabe alejar el mal de su rebaño. No has contado a tus animales. Eres como un policía que roba, un gobernador que se apodera de lo que quiere, un jefe de distrito que debe reprimir el bandidaje y se ha convertido en ejemplo para el malhechor. Esta profecía es muy parecida, pero también tiene algunas diferencias con la profecía del texto bíblico veterotestamentario. Aquí se le está dirigiendo este mensaje a una persona que está en eminencia, a una persona que está en el poder, a una persona que es jefe, que tiene a cargo muchas personas y que tiene mucho poder. Y sin embargo,
a pesar de eso, es una persona que debería haberse constituido en ejemplo ético, moral, espiritual, social a las personas que lo están chequeando, a las personas que está gobernando, pero al contrario, se ha convertido en ejemplo de lo que no se debe hacer, porque ha usado el puesto que tiene como un pretexto, como una justificación para hacer lo que él quiere con quien quiere. Y entonces se le da ese oráculo a esta persona. Hay a veces, hay autores que han planteado una diferencia entre entre oráculo y profecía. Pero la verdad es que hay otros que plantean es lo mismo. Hay unos que dicen la profecía es solamente para la generación y el oráculo sería para las generaciones futuras. Hay otros autores que van a decir es lo mismo. Personalmente creo que oráculo y profecía es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el término oráculo en el español tiene una connotación negativa. Cuando se habla de oráculo en el español se considera como que es algo relacionado con satanismo, con brujería, con hechicería, como con una medium que va a intentar entonces invocar a un muerto, a un difunto. Pero no, la verdad es que el término como tal es lo mismo para profecía y oráculo, es lo mismo. ¿Listo? Aquí hay un discurso profético del dios Marduk que le da a un monarca eh, al cual él está, digamos, eh, protegiendo. Es decir, Marduk es un dios, el dios principal de la cosmogonía babilónica, ¿correcto? Y esos dioses tenían como algunos reyes o monarcas a los cuales protegían y preferían. Entonces, este es un discurso de ese dios Marduk que le lanza a un monarca que es de su preferencia. Y le dice así, este monarca será poderoso y no tendrá rival. Se preocupará de la ciudad, reunirá a los dispersos. Al mismo tiempo, adornará con piedras preciosas el templo de Egalmash y otros santuarios. Reunirá y consolidará el país disperso. La puerta del cielo estará siempre abierta, los ríos darán peces, los campos producirán ricos frutos, los pastos de invierno durarán hasta el verano, los pastos de verano serán suficientes para el invierno, abundará la cosecha del país y su precio en el mercado será favorable. Oh, fíjese que cuando nosotros leemos esta profecía y la comparamos con algunas palabras que Dios le da a gente, por ejemplo, como David, como Salomón, uno dice, no hay muchísima diferencia. La diferencia está aquí, por ejemplo, en el que dice la profecía, que en este caso es Marduk, mientras que en el Antiguo Testamento, pues es el Dios de Israel. Aquí habla del templo de Egalmash y otros santuarios. En la Biblia se habla del templo de Jerusalén, o de Betel, o de Gilgal, o de Shiloh, en fin. Pero fíjese que, digamos, como el meollo de la profecía es muy parecido, reitero, a lo que tenemos en las profecías del Antiguo Testamento. ¿Listo? Esos son algunos testimonios extrabíblicos de lo que es la profecía en otros pueblos, como un fenómeno universal. No son las únicas profecías que hay. Por ejemplo, en Mari hay una profecía, un mensaje exigiendo un sacrificio, o una profecía que da el dios Adad al rey Kalashu. Esa es otra profecía que hay, que se puede conseguir, las tengo en otros libros. En Canaán también hay otras profecías, en fin. Pero para intentar explicar un poco más adecuadamente ese concepto de profetismo, tenemos que hablar un poquitico de la etimología del término como tal. La etimología del término. Y esa etimología tiene que ver con algo que se ha traducido como el vidente, que es el término roé en el hebreo, o el término José, que se traduce como visionario, o el término Ish Elohim, el término Ish Elohim, o el término Naví. Aquí están en el hebreo. La primera, esta que está acá, es el roé, esto que está acá. La siguiente es el José, esta de acá es el José. Esta es la Ish Elohim. Aquí es el término Navá.
Aquí es el término naví, este es el término nabú, y en el griego es el término profetes. Estos son los términos que han sido utilizados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para referirse a profeta. Y esos términos de acá, todos los de acá, Roé, José, Ish Elohim, Nabá, Naví, Nabú, han sido tomados o han sido traducidos en la Septuaginta con este término profetes, que está aquí, la última palabra está en griego, profetes o profitis, de acuerdo a la escuela de pronunciación griega que usted tenga. ¿Listo? Y tienen algunas particularidades estos conceptos. Por ejemplo, la primera es el vidente, el roé. En el hebreo está el roé. Y ese texto está, ese término está en textos como 1 Samuel 9, 9, 11, 18, 21, 15, 15, 27, 1 Crónicas 9, 22, donde se habla del vidente. Y se dice que es que al que en la actualidad se le llama profeta, anteriormente se le llamaba vidente. Y el término como tal, digamos, el primer significado es para vidente. ¿Qué significa ese término? Examinar, inspeccionar, investigar, reconocer, buscar, percibir, descubrir, divisar. Ojo, aquí ya le voy diciendo que el concepto que se tiene de profeta en el texto bíblico, perdón, en la actualidad, es que el profeta es una persona que por don divino y por revelación divina puede conocer las cosas distantes o futuras. No hay nada más equivocado que eso. Eso no es cierto. Eso no es un profeta en el texto bíblico. Menos del 5% de las profecías del texto bíblico tienen que ver con eventos del futuro. Tienen que ver con eventos, menos del 5%. Cuando yo coloco un porcentaje tan bajo en una temática tan importante, no puedo decir de ninguna manera que el énfasis del profetismo es el conocer los eventos del futuro por revelación divina. No, no lo es. No lo es porque es un 5% nada más. Y no tiene mucho que ver con lo que es un profeta en el texto bíblico. Mire los significados de roé: examinar, inspeccionar, investigar, reconocer. El profeta en el texto bíblico es uno que investiga. Ojo, el profeta en el texto bíblico es uno que analiza muy bien su contexto, qué está pasando en el mundo que le rodea. Y con base en eso, él también tiene un conocimiento vasto del texto bíblico, ¿correcto? Y entonces hace como una comparación, toma el texto bíblico y lo aplica a la actualidad, a su actualidad. Y hace un diagnóstico y luego lanza un pronóstico, un pronóstico. Entonces, o lo que es igual también en otros autores, hace un anuncio y una denuncia. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, él conoce lo que está pasando en su momento, conoce el contexto muy bien, y no estoy hablando del contexto religioso, ocúltico. Estoy hablando del contexto político, social, económico. Es muchísimo más amplio. Cuando nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento, vemos que ellos se pronunciaban contra los reyes, contra la corrupción, contra la explotación, cosa que no hacen los profetas en la actualidad. El profeta de la actualidad está muy metido en lo que es el acto litúrgico. Son profetas muy cúlticos. Y en ese culto le dice uno al otro, Dios me dice que, y le empieza a decir a una persona que es lo que Dios le dice, muy válido y respetable. Pero ese no es el énfasis del profetismo en la Biblia. Hay un énfasis totalmente diferente. Entonces esa persona investiga su contexto, investiga qué dice el texto bíblico respecto a eso y le dice al pueblo, mire, lo que está pasando es ABC. Esto está bien, esto está mal. ¿Qué nos dice el texto bíblico al respecto? Nos dice esto, esto y esto. Y como seguimos nosotros o como vamos nosotros, va a pasar esto, esto y esto, si no nos arrepentimos. Si no nos arrepentimos, va a pasar A, B, C.
¿Listo? A eso es a lo que se refiere con examinar, inspeccionar, investigar, reconocer, buscar, percibir, descubrir o divisar. Cuidado. Eso significa que no tiene que ver tanto el profetismo con un aspecto que nosotros hemos manejado, que es que en la Biblia se conoce como el profetismo de éxtasis, que por lo general el profeta es una persona que en un momento dado empieza a hablar lenguas y empieza de pronto a temblar así de manera incontrolada, ¿cierto? Y entonces luego le dice a la gente, Dios me dice qué, y le lanza un, eh, un mensaje. Reitero, eso en la Biblia se llama profetismo de éxtasis, por lo menos el moverse de manera descontrolada y el estar bajo el influjo del Espíritu Santo. Pero esa clase de profetismo no es el más grande, no es el más importante, no es el más, digamos, representativo del profetismo, no lo es. Son otras cosas. Por ejemplo, mire lo que significa también el término roé, enterarse, caer en la cuenta. Oh, eso es lo que está pasando. Eso es lo que puede pasar. Eso es lo que está haciendo el vidente. Este término roé también significa ver la actuación de Dios, pero también significa, aquí cuando le estoy diciendo de Poal, de Jifil, son estructuras que están en el hebreo y dependiendo la estructura en la cual esté el verbo en el hebreo, así es su traducción, jofal. En Poal es ser visto, es decir, alguien lo ve a él. Ese alguien puede ser Dios o pueden ser los mismos seres humanos, sus amigos o incluso sus rivales o contrincantes. Cuando está en Jifil significa hacer sentir o experimentar, mostrar, manifestar, revelar o enseñar algo a alguien. Ojo, entonces todo lo que el profeta recibe, lo recibe de parte del Señor, que le enseña algo a ese profeta. Y en Jofal significa ser mostrado a alguien, ser mostrado a alguien. ¿Listo? Pero cuidado, en Gitpael también significa mirarse. ¿Qué pasa con eso? Que los profetas tienen una característica tan importante y es que tienen la capacidad de conocer a Dios en lo que se puede conocer a Dios, mucho más que los demás hombres. Es decir, el profeta es uno que conoce a Dios mucho más que cualquier otra persona, pero también tiene esa capacidad tan enorme de conocer al pueblo, entender al pueblo y conocer que ese pueblo, pues seres humanos finalmente, que se ve a sí mismo también, se ve a sí mismo también, y que con base en esos tres eh, eh, personajes o en esas tres, digamos, sectores poblacionales, por decirlo de alguna manera, o seres, Dios, ser humano, él mismo. Entonces, este personaje se coloca en la brecha, es como un intercesor. La intercesión es un tema muy, muy, tremendamente importante en el profetismo. Un profeta tiene que ser un intercesor, es decir, un profeta se tiene que colocar en la brecha entre Dios y entre el ser humano. Cuando está en medio de los dos, le dice a Dios, Señor, tenga misericordia de estos y de mí mismo, porque es que tú sabes que somos pero terribles, necios, pecadores. Pero cuando se refiere al pueblo, le dice, ¿qué pasa, muchachos? Dios quiere, exige de nosotros que nos compongamos en esto y en esto. Pero también tiene cuidado de sí mismo porque sabe que él mismo es pecador. Y que él no puede ponerse a considerarse como el más santo de todos porque él debe considerarse el más pecador de todos. Tal cual Isaías en capítulo 6. ¿Por qué razón? Porque una persona cuando está más lejos de Dios se considera más santo. Cuando una persona está más cerca de Dios se considera un perverso pecador. Eso de qué tanto me considero yo santo pecador depende de qué tan cerca o qué tan lejos esté de Dios. ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros estamos satisfechos con nuestro propio arrepentimiento es porque realmente no nos hemos arrepentido. Cuando usted y yo nos arrepentimos verdaderamente, ese arrepentimiento jamás nos satisface,
porque absolutamente tendremos cosas que cambiar siempre, siempre. ¿Listo? Cuidado, este concepto del ROE puede ir acompañado de trastornos de conciencia de tipo extático, lo que le decía ahora. En la Biblia se habla de unos profetas que se les ha denominado profetismo extático, por ejemplo, que incluso de Saúl, cuando fue constituido rey, formó parte de uno de esos, de un grupo de esos, y recordemos que Saúl terminó tendido en el piso, desnudo, cuán largo era, porque era el más alto de Israel, y no se enteraba de lo que estaba pasando a su alrededor, inconsciente. Estaba bajo un trastorno extático. Y de ahí surgió ese tema, ese famoso dicho, Saúl también entre los profetas, recordarán ustedes, ¿cierto? Por otro lado, también Balaán, que es el profeta del cual les estaba hablando hace un rato, que también cae inconsciente y con los ojos cerrados, aunque él dice con los ojos abiertos, pero en el sentido de que ve más que los otros personajes. Y cuando ellos están en ese éxtasis, reciben visiones y reciben audiciones, ¿ya? Que son unas maneras en las cuales se representa el, o se recibe la revelación de Dios. Entonces, también esa recepción de la revelación de Dios puede darse cuando ellos están conscientes o inconscientes, es decir, cuando el profeta está despierto o cuando está dormido. De cualquiera de esas maneras puede llegar la revelación de Dios, ¿cierto? En el texto de 1 Samuel capítulo 3, cuando nos habla de Samuel, nos damos cuenta de que Samuel recibe la revelación de Dios por sueños. Y al otro día, cuando se encuentra por Saúl, Samuel ya sabe a qué viene Saúl y le dice, mire, va a pasar esto y esto y esto. Y le dice, tranquilo, que las asnas que usted está buscando ya aparecieron. Pero, por otro lado, no solamente le dice de las asnas que ya aparecieron, sino que también le dice, vas a ser el próximo rey de Israel. Es decir, tanto lo grande como lo pequeño es objeto de la revelación de Dios para el profeta. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Sí hay un elemento de clarividencia en la profecía. Cuando hablo de clarividencia es ese conocimiento del futuro. Sí hay un elemento que le permite conocer al profeta el futuro, pero no es lo más importante, ni es el porcentaje más grande de este concepto del profetismo. En la Biblia está básicamente, reitero, un 5% de las profecías veterotestamentarias tienen que ver con eventos del futuro, 5%. Entonces, sí hay un elemento del futuro, como lo estamos viendo acá en Samuel, que el Señor le dice, dígale que ya aparecieron las asnas, pero también lo unge como rey. Y eso todavía no había pasado. Viene a ser rey mucho tiempo después. Después es que se corrobora que las asnas sí habían aparecido. Cuando él le dice, Saúl no sabe eso. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante. Ahora, aquí hay algo muy fuerte y es que cuando nosotros vemos cómo estos videntes van a ejercer su labor a cambio de recompensas económicas. Algunas recompensas son bajas, modestas, mientras que otros profetas cobran verdaderas fortunas. Eso depende entonces del conocimiento, lo conocido que sea el profeta y la fama que tenga, ¿cierto? Pero entonces esto tiene una connotación bastante lamentable, porque resulta que se profesionalizó el rol profético, ¿ya? Entonces muchos empezaron a profetizar por dinero. Y al que, como bien dice en los profetas del siglo VIII, le profetizas paz al que te da para comer, y al que no tiene cómo darte dinero, le profetizas guerra. Y eso fue como una costumbre en la cual desembocó este concepto de cumplir la tarea del profetismo por la recompensa.
grave, gravísimo el asunto. Entonces, aquí tenemos que entender que el roé es una persona que posee el don de la clarividencia, ¿cierto? Tanto allá como acá, ojo, tanto en la Biblia como acá, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, claro que sí. En el Nuevo Testamento recordemos que las hijas, estas mujeres profetizas, eh, le dicen de quién es este cinturón y empiezan a hacer una cantidad de cosas y dice, al dueño de este cinturón le va a pasar ABC. Y el dueño era Pablo. Y efectivamente le pasa lo que ellas están diciendo. ¿Ya? Pero reitero, no podemos tomar, y esto tengo que ser muy enfático porque esa es una de las grandes deficiencias que se tiene en la actualidad del profetismo, que vamos donde el profeta a que me adivine el futuro. Eso es casi como ir a donde el brujo, pero pues mucho mejor porque a este, pues a veces le doy ofrenda si tengo, si no, no, al brujo me toca pagarle. Y no es correcto. Ni el que se jacte, ni el que se precie de ser profeta tiene que, eh, digamos, prestarse para eso, ni la gente buscar al profeta y decirle, buenas, es que yo vengo a ver qué me dice el Señor respecto a, ojo, ojo con eso, no. Bien se dice, si quieres conocer la voz o escuchar la voz de Dios audiblemente, lea la Biblia en voz alta. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee el texto bíblico. Ahí está la voluntad del Señor. ¿Ya? De hecho, se dice, toda profecía tiene que estar de acuerdo al texto bíblico. Si no está así, pues no funciona. Y desde esa perspectiva, pues entonces habría que decir, bueno, si está conforme al texto bíblico, entonces, ¿para qué profetas? Por eso es que hay mucha gente que dice en la actualidad no hay profetas, porque si toda la profecía está basada o debería estar basada en el texto bíblico, entonces, ¿para qué profetas? Si finalmente la Biblia dice, tenemos la palabra profética más segura, es decir, esta de acá, ¿ya? Entonces, por eso es que reitero, muchas personas van a decir, no hay profetas en la actualidad. Claro, así como también muchas dicen, no hay pastoras mujeres, no hay... no hay apóstoles, en fin. Yo creo que sí puede haber pastoras mujeres, definitivamente, las conozco y son muy buenas. Creo que también hay apóstoles, creo que también hay profetas, pero lo que hay que hacer es ajustar los conceptos al texto bíblico. No es lo que se conoce en la actualidad como apóstol, no es lo que se conoce en la actualidad como profeta, ¿cierto? Ni son las tendencias de moda, es lo que el texto bíblico dice. ¿Qué es un profeta según la Biblia? Lo estamos viendo. Entonces tenemos que corregir esos aspectos, que es un apóstol según la Biblia. Hay que ver que es un apóstol según la Biblia, es un enviado. Muy bien. Entonces, estos Roé son hombres que, como se indica, ven más que los otros mortales, ven más que los corrientes. Y no solo el presente, no solo el futuro, no solo el análisis que se tiene, la capacidad de análisis, sino lo oculto en general. Pero cuidado, este título, Roé, cayó en desuso. ¿Y por qué cayó en desuso? Puede ser porque las recompensas económicas por los servicios prestados eran muy grandes y muchísima gente empezó, dizque, a profetizar por la recompensa económica. Bastante lamentable. Por otro lado, porque la figura del profeta adquirió nuevos roles. Y cuando hablo de que adquirió nuevos roles, es porque el profeta tiene un campo de acción muy grande. Reitero, no es como el profeta de la actualidad, que solamente está como enfocado en el concepto de iglesia, cúltico, no. En la Biblia hay profetas cúlticos, hay profetas cortesanos, hay profetas cercanos a la corte, lejanos a la corte, amigos del rey, enemigos del rey, amigos del pueblo, enemigos del pueblo, amigos de los sacerdotes, enemigos de los sacerdotes. Hay profetas mujeres, hay profetas hombres, hay profetas jóvenes, hay profetas viejos, hay profetas adinerados, hay profetas pobres, hay profetas que tienen que ver más con el aspecto del culto, otros que tienen que ver más con el aspecto de la política, otros que tienen que ver más con el aspecto de la justicia, otros que tienen que ver más con la era escatológica, otros que tienen que ver con los con los enemigos de Israel. En fin, entre los profetas, entre el profetismo del Antiguo Testamento, hay una cantidad de especificidades muy amplia, tremendamente amplia,
que nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta cuando nosotros trabajamos este concepto. No todos los profetas del Antiguo Testamento son exactamente iguales, no. Por ejemplo, el profeta Isaías es un profeta cortesano, es un príncipe. En el capítulo 6, según los eruditos plantean que en ese capítulo a Isaías se le está diciendo, si deseas, puedes ser el próximo rey de Israel. Y él dice, prefiero ser profeta, escoge más ser el profeta que ser el rey, porque Isaías es un profeta cortesano. Pero a diferencia, por ejemplo, del profeta Elías y Eliseo, que son profetas que se les conoce como con el nombre de prerrapsodistas, y se les conoce con ese nombre porque no escribieron. Elías y Eliseo no tienen un libro que se llame Primera de Elías o Primera de Eliseo, no. Mientras que los profetas rapsodistas son profetas escribientes, ¿correcto? Como Amós, Isaías, Miqueas, Oseas, son profetas que tienen libros que se les atribuyen a ellos. Entonces, hay unos que son prerrapsodistas, otros rapsodistas. Hay profetisas mujeres, por ejemplo, como Hulda, como Débora. Hay profetas hombres, una cantidad de profetas. Hay profetas muy adinerados, tremendamente adinerados, como el caso de Amós, Isaías. Pero hay profetas que son también muy pobres, como el caso de Miqueas, era un profeta pobre. Hay profetas cúlticos, como el caso de Oseas, que es un profeta dedicado al culto, a defender el culto yavístico o yavista y a intentar proscribir el culto al dios Baal. Imagínense. Hay profetas que están muy enfocados con la sabiduría, el caso, por ejemplo, de Isaías. Hay profetas que pelean, su mayor confrontación es contra los falsos profetas, el caso de Miqueas, una confrontación fuertísima con los falsos profetas. Hay profetas que son muy jóvenes como Jeremías, soy un niño. Y le dice al Señor, no digas que soy un niño porque a todo lo que te envíen irás. Hay profetas que son muy amigos de los sacerdotes, pero son por lo general son profetas falsos porque el sacerdocio se había corrompido, ¿ya? Mientras que hay profetas que son enemigos. Hay unos que son amigos de los sacerdotes y otros que son enemigos de los sacerdotes. Hay profetas que son muy, reitero, no quieren nada con los reyes. El caso de Elías, Eliseo, lo quieren todo con el pueblo. Entonces, fíjense que hay una cantidad de profetas bastante interesante. Entonces, la figura del profeta adquirió nuevos roles y es posible que por eso, entre otras cosas, haya caído en desuso el término roé, ¿cierto? Y también por otro lado están las escuelas de profetas que fueron tan famosas. Esas escuelas de profetas tienen, por ejemplo, Elías tiene su profeta, su escuela de profetas, Eliseo también tiene su escuela de profetas, es decir, lugares donde les enseñaban a la gente a ser profetas. Bueno, ¿y qué les enseñaban a esas personas allá? Les enseñaban cosas, por ejemplo, como hermenéutica, es decir, interpretación del texto bíblico, Torá, es decir, les enseñaban teología. Los que conozcan la Universidad Bautista, esa es una escuela de profetas según la Biblia. Eso era lo que les hacían, o sea, esas escuelas de profetas no era que les dijeran, como infortunadamente muchas veces se ha visto en la actualidad, que es una cosa equivocada, que le decían a la persona, a ver, yo repito y usted repita conmigo, vamos a aprender a hablar en lenguas, vamos a hablar en lenguas, a ver, repita, Breshit bara Elohim et hashamadin, repita conmigo. No, tampoco les enseñaban risa santa, ni danza santa, ni nada de eso. Ojo, independientemente de si se practica o no se practica eso, muy válido y respetable, ¿ya? Estoy hablando de lo que es un profeta según el texto bíblico. Muy bien. Por otro lado está el término José. El término José, que está en textos, por ejemplo, como 2 Samuel 24, esos términos José, obviamente eso no se va a ver en el español, ¿no? Eso se ve en el hebreo. 2 Samuel 24, 11, por ejemplo, permítame, lo leo. Por la mañana, cuando David se levantó, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas ofrezco, tú escogerás una de ellas. En fin, aquí donde se tradujo como vidente está el término José,
el José que está ahí en el hebreo. Y en todos esos salmos, en todas esas referencias bíblicas que estoy colocando acá. Primero de Crónicas 25:5, segundo de Crónicas 35:15, Amós 7:12, Miqueas 3 del 5 al 7, segundo de Reyes 17:13, Amós 7:12, entre otros. Ahí en esos versículos está el término José. ¿Qué significa ese término? Significa mirar, fijarse, contemplar, observar, examinar, presenciar, tener visiones o ser visionario. Eso es lo que significa el texto. Ojo, fíjese que en ninguna de estos significados está conocer el futuro por una revelación divina, ¿no? No le interesa por ahora ese concepto. Este término José también significa ver a Dios y su obra en la historia, en la creación, en el ser humano, ¿ya? Significa experimentar cómo es que Dios está actuando en la historia de los pueblos, cómo es que Dios actúa en la historia del individuo como tal. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuidado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que este término Hasá, que es la raíz de José, este término Hasá se refiere más a audiciones y se refiere más al uso que se hace del verbo y sus derivaciones en cuanto a una revelación a través del oído, del oído. Es decir, este José tiene que ver más con audiciones que con visiones. Y por otro lado está este grupo que se llaman los Ish Elohim. Ish es hombre, Elohim, Dios, hombre de Dios. Los hombres de Dios. ¿Qué pasa con estos Ish Elohim? Ese término Ish Elohim está en textos como 1 Samuel 2:27, 9:6, 1 Reyes 17:18, 1 Reyes 20:28, 2 Crónicas 25:7 al 9. Voy a leer alguna de esas por lo menos. Permítame leer 1 Reyes, puede ser 17:18. Entonces dijo ella a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? Ahí está. Ish Elohim, Ish Elohim. ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacerme morir y hacer morir a mi hijo? Entonces, estos se les llama Ish Elohim porque se les considera que participan de un poder divino muy, muy estrecho con Dios, muy relacionado con Dios. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto. Algunos de esos Ish Elohim, y en general de todos los profetas, algunos de ellos viven con sus familias. Miren lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que a tu siervo era temeroso del Señor. Pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como siervos suyos. Aquí entonces nos damos cuenta que algunos de esos profetas son casados, otros no. El caso, por ejemplo, de Jeremías. El Señor le prohíbe casarse a Jeremías. No te cases. No, porque esos hijos van a ser hijos que van a sufrir muchísimo. O, por ejemplo, el caso de Ezequiel, que aunque fue casado, dice que el Señor le quitó a lo que él llamaba la delicia de sus ojos. Era una mujer seguramente muy hermosa, de todas maneras que Ezequiel la amaba muchísimo, pero por presentar una cosa que se llama los los hechos simbólicos, los israelitas, los profetas trabajan un aspecto que se llama los simbolismos, muchos aspectos simbólicos, es decir, pero como profecías dramatizadas, para que me entiendan. Ellos dramatizaban las profecías. Uno de esos que trabaja más ese concepto es Ezequiel. ¿Listo? Algunos de ellos viven en comunidades más amplias, en Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 7. Como le comento, algunos de ellos viven en condiciones muy modestas, como está este texto acá, pero también, como le comento, hay otros que son muy adinerados. En este caso, el profeta murió, pero el hombre tenía muchas deudas.
y al morir entonces el acreedor viene por sus dos hijos para llevarlos y utilizarlos como esclavos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esos profetas tienen un maestro al que llaman padre, segundo a Reyes 2:12. Entonces, esos personajes pueden recibir una instrucción de Dios o pueden ser también instruidos por los padres de ellos o por el padre, es decir, por el maestro. A estos personajes por lo general se les va a decir hijos y ellos le van a decir padre al maestro, pero realmente es un maestro como tal. Ellos están a disposición del maestro para que ese maestro los instruya y ellos están a disposición de él. Mire lo que dice en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal, estoy en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había mucha hambre en la tierra. Los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla gigante y haz potaje para los hijos de los profetas. Ellos, aunque están a disposición del rey, del profeta, también pueden recibir palabra de Dios. Es decir, no es que solamente al maestro o al moré al profeta, no es solamente a él al que Dios le da una revelación, sino que es también al estudiante del profeta, también puede hacerse esa parte. ¿Listo? Muy bien. En la... en el texto bíblico, hay que ver que si bien el mensaje de los profetas no es un mensaje original, ojo con esto, el profetismo no tiene un mensaje original. El profetismo es algo que lo que él hace es, reitero, tomar el texto bíblico y analizarlo y decir qué puede pasar si seguimos por ese camino donde vamos. Pero definitivamente lo que sí hay es una recontextualización de los mensajes, del mensaje bíblico. Eso sí es lo que tiene que haber. Entonces, hay que entender en cuenta que el vidente israelita no va a surgir para satisfacer pequeños asuntos, no, ni deseos tampoco, con los que el pueblo quiere ver lo sobrenatural. No, no le interesa. La tarea del profeta está en defender la ley del Señor que dio a través de Moisés, ¿cierto? Y cómo motiva, exhorta al pueblo a que, eh, haga valer y haga cumplir esa ley del Señor. Eso es lo que se pretende a partir del profeta. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. No sé si haya preguntas hasta el momento. Profe, yo quisiera preguntar algo. El hecho de que la persona asocie ahora o que se asocie el profetismo como con el conocer el futuro, va muy arraigado como a ese deseo del ser humano de siempre querer saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene. Uno siempre tiene como el deseo de querer conocer el futuro. Y tal vez por eso es que de todas estas cosas que hemos visto que los profetas hacían, la que a uno más se le queda es como que o lo que más se ha trabajado, digamos, y lo que uno más escucha, es que tenía que podía ver el futuro, que podía predecir lo que iba a pasar. Pero yo creo que eso nace como de la misma necesidad del ser humano de siempre querer conocer el futuro y lo que va a pasar. Pero si uno se pone a analizar, ya desde el establecimiento de la ley ya se sabía
qué pasaba, cuál era la consecuencia del obedecer y cuál era la consecuencia del desobedecer. Entonces, pienso que esa connotación que se le ha dado y ese deseo de darle que es que el profeta es el que conoce el futuro, viene como arraigado de ese deseo del ser humano de siempre querer adelantarse al futuro y quererlo conocer antes de hora, ¿no? Es un excelente análisis. Sí, el ser humano siempre tiene esa tendencia, absolutamente siempre tiene esa tendencia de conocer el futuro y no solamente conocerlo, sino trazar como un proceso para ver cómo cambio, cómo lo controlo ese futuro y si lo que me dijeron es muy malo, pues cómo lo cambio, definitivamente. Y claro, eso es lo que ha, digamos, como desencadenado ese, ese énfasis profético, que reitero, aunque lo tiene, pero no es lo único. Mire, el profeta, si vamos a ver características del profetismo, por ejemplo, el profeta es un intercesor. Eso es clave en el profetismo, es un intercesor. El profeta, por otro lado, permítame, le muestro acá algunas características. Voy a adelantarme un momentico y luego regresamos para complementar esto que estamos hablando acá. Ojo, el profeta es un intercesor, definitivamente. El profeta es uno que tiene plena conciencia de haber sido llamado por Dios, plena conciencia. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no era que si una persona quería ser un profeta verdadero, no era que estuvieran ahí parchados en una esquina esperando que les dijeran usted. No, porque ellos sabían que para ser un profeta verdadero en el Antiguo Testamento les iba a ir muy mal. Los perseguían, los poderosos, los reyes los perseguían, los sacerdotes los perseguían. Su propia familia, en el caso, por ejemplo, de Jeremías, su propia familia son sus enemigos porque la familia de Jeremías eran sacerdotes y Jeremías le sale profeta. Eso es como si todos en la casa estuvieran involucrados en narcotráfico y de un momento a otro hay uno de los sobrinos que dice yo quiero ser policía. O sea, era algo así. Entonces Jeremías le sale profeta a una familia de sacerdotes y ellos eran enemigos, tremendamente enemigos en ese tiempo, porque el sacerdocio se había corrompido. Y el profeta, si era un profeta verdadero, entonces tenía que ser enemigo de ellos. Entonces los perseguían mucho, los encarcelaban, los azotaban, los mataban cuando era un profeta verdadero. Entonces, esta persona tenía que tener una plena conciencia de haber sido llamado directamente por Dios. Por eso yo siempre proponía una cosa que se llamaba el relato de vocación. El relato de vocación. El profeta es uno que tiene una experiencia de íntimo compañerismo con Dios. No podía ser de otra manera. El profeta tenía que estar en plena intimidad con el Señor, ¿ya? Conocer lo que el Señor quería plantearse. Otro aspecto era que, cuidado, el profeta tiene una profunda sensibilidad humana, tremendamente sensible humanamente. O sea, si a usted no hay algo en este mundo que a usted lo como que lo ofenda y como que lo mueve, como que le hace hervir. Ahorita vamos a ver que otros de los términos para profeta significa hervir, bullir interiormente. Y el término naví, ¿sabe qué significa? Estar furioso, enfurecerse. Hay algo que me enfurece a mí. Obviamente un profeta no podía abrazar todos los aspectos de la vida. Entonces por eso le digo que unos enfatizaban lo cultural, otros enfatizaban la santidad de Dios, otros enfatizaban la justicia o la injusticia. En fin, todos tenían, digamos, abrazaban una causa, la abanderaban y peleaban y luchaban y daban la vida por esa causa. ¿Ya? Pero era algo que los movía tremendamente. Entonces, usualmente el profeta en la actualidad, ¿qué banderas abraza? ¿Qué procesos asume? ¿Qué procesos dice, esto lo voy a trabajar? No, yo no conozco un profeta, no lo conozco, si lo hay, no lo conozco, que se levante y diga al gobierno de Colombia, por ejemplo, al gobierno de Colombia, estamos en Colombia,
y que le diga al gobierno de Colombia, la corrupción de ustedes es equivocada y Dios no está de acuerdo con eso. ¿Sabe quién más fácilmente lo hace? Los líderes sociales. Más fácilmente lo hace Petro y Gustavo Bolívar allá en el Congreso. Pero los cristianos que están allá, calladitos, están a favor del partido de gobierno. Hicieron alianza con el partido de gobierno para llegar allá. ¿Dónde está el profetismo ahí? Ojo con eso. Por otro lado, el profetismo también es uno que conoce bien su contexto. Ojo con esto. Esto es muy clave. Esto es clave. Es fuerte cuando uno le pregunta a la iglesia, por ejemplo, las prédicas que yo doy son un poco diferentes. Por ejemplo, doy una prédica que se llama la agenda globalista, la di hace poco. La agenda globalista, que es posverdad. Otra predicación también que di hace poco. ¿Qué es la posverdad? ¿Qué son los alimentos transgénicos? ¿Cómo cuidamos o qué está pasando con las fuentes de aguas? ¿Qué es eso de economía neocapitalista? Porque la gente en la iglesia no sabe de eso. Perdón, ¿cómo voy a cumplir? Porque cuidado, como colectividad, la iglesia tiene un rol profético. Es decir, nosotros por ser miembros de una iglesia, nosotros somos profetas. Absolutamente todos porque somos parte de una iglesia y como colectividad la iglesia es profeta de Dios en la tierra. Pero ¿cómo voy a ser un profeta como colectividad, como iglesia? ¿Cómo voy a ser profeta cuando ni siquiera conozco en mi contexto? Cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted sabe cuáles son las características del sistema económico que nos está rigiendo? Ah, ¿qué es eso? Sí, neocapitalismo. ¿Neo qué? Por favor. Ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar un poco el contenido de nuestras prédicas. ¿Correcto? Pero eso para la gente de la iglesia, eso suena muy raro. Perdón, ¿cómo que usted me va a hablar un domingo en la mañana en la prédica de la agenda globalista o la agenda 2030? Discúlpeme, no se equivocó de discurso, pero los profetas del Antiguo Testamento conocían muy bien el contexto. Mire Amós. Amós es una cosa impresionante. Amós me asombra cómo en los capítulos 1, 2, 3 conoce el contexto, no solamente político, sociopolítico de Israel, sino internacional. Conoce exactamente lo que está pasando y era un campesino. Era un campesino. ¿Qué otra cosa es un profeta? Es un intercesor. Les decía que la intercesión es muy fuerte y muy importante en el profetismo. Es un mediador de la palabra, ojo, y es uno que denuncia el pecado y que anuncia el castigo y la salvación. Pero el profeta es un mediador de la palabra, es decir, si me preguntaran de todas esas, hagamos de cuenta que aquí hay una torta que está dividida, como esas tortas que presentan cuando están haciendo informes, y que está dividida en diferentes segmentos o diferentes porciones de lo que involucra ser un profeta. Una de esas porciones muy pequeñas sería el conocimiento del futuro, que es lo que se ha enfatizado en la actualidad. De pronto, la que más sobresaldría de entre todas esas características del profeta es esta que está acá, que es un maestro de la palabra. Los profetas, si había algo que los caracterizaba, era que eran tremendos conocedores del texto bíblico. ¿Por qué razón? Porque el profeta lo que hace es, ustedes han escuchado hablar en la teología de los métodos exegéticos. El profeta lo que hace es hacerle una exégesis a un pasaje bíblico que según él tiene mucho que decirle a la actualidad colombiana, en la corrupción o en la injusticia. Entonces él le hace un análisis a ese pasaje y dice, en Colombia está pasando esto y esto y esto, y la Biblia dice esto y esto y esto al respecto. Si seguimos como vamos, va a pasar esto. Si vamos a cambiar, si vamos a arrepentirnos, va a pasar esta otra parte. Y no es que en todo ese proceso el Señor le haya dicho al profeta esa noche anterior en sueños, mi hijo, diga esto, esto y esto y esto. Él se enteró después de examinar el texto bíblico y de corroborarlo con su actualidad. Entonces, desde esa perspectiva, una de las características más importantes
que tiene un profeta es que es un mediador de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, el énfasis lo hemos estado colocando muy, muy mal. El énfasis no es ese, no es ese. ¿Listo? No es ese cuál, ¿a qué me refiero? Que no es ese de, del conocer el futuro. No, no lo es. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Otro término para profeta, ya vimos el roé, y otro término para profeta es el José. Un tercer término para profeta es naví. ¿Qué significa naví? Ojo, significa profetizar o vaticinar. Significa también hablar, balbucir, dar mensajes. Ojo con esto, dar mensajes. ¿Listo? Este término naví significa también, por otra parte, cuidado, brotar a borbotones. Aquí hay un cambio en una de las consonantes. Aquí la consonante última, esta de acá es Aleph, mientras que acá es Navá y la última consonante es Ain. Pero es un derivado del anterior. ¿Qué significa eso? Cuidado. Brotar a borbotones, bullir, hervir, agitarse interiormente. ¿Se acuerda lo que le dije hace un ratico de qué significaba el término naví? Le dije que significaba estar furioso. ¿Qué es lo que me enfurece a mí para decir soy un profeta del Señor y abandero este programa o esta causa porque esto me enfurece tremendamente? En Colombia a nosotros nos debería tener furiosos la corrupción, que la tenemos hasta en los tuétanos. Es una cosa impresionante cómo somos de corruptos. Por eso cuando escuchamos de la corrupción del gobierno, decimos, es que esos sí son unos aviones. Y si nosotros fuésemos allá, seguramente terminaríamos haciendo lo mismo. La corrupción está en Colombia desde el señor que vende limones en la esquina hasta el presidente de la República. 50 billones de pesos se pierden anualmente en Colombia por corrupción. Los mismos que quieren sacárnoslos con la nueva reforma tributaria, en la cual se le va a colocar IVA absolutamente a todo. Y ojo, que ustedes están dando cuenta que está que la ley que las iglesias deben empezar a ser tributarias. Y no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo creo que eso muy pronto se va a imponer, que las iglesias deben empezar a tributar. No tengo nada que perder, soy pastor, pero yo, qué pena, y los pastores que me escucharan dirían, este tipo, ¿cómo va a estar en eso? Listo, si van a poner a tributar, que tributen. Porque por otro lado, si yo estoy en el ministerio para enriquecerme, ¿qué pasa ahí? Tengo que mirar si realmente está haciendo correcto lo que yo estoy planteando. ¿Estoy en el ministerio por plata o no? Ahí habría que ver, ¿cierto? Pero lo que sí tiene que haber es algo que me enfurece a mí, que yo digo, esto no es justo. 121,000 niños se abortan al día en el mundo. 8,000 niños mueren de hambre en el mundo a diario, en su mayoría niños. 8,000. Una persona podría abanderar, por ejemplo, procesos como usted sabía que al día mueren en el mundo 50,000 personas por problemas del corazón. 50,000 al día mueren, 25,000 por cáncer. 2,000 personas mueren en la guerra al día. En Colombia se suicidan 20 personas diariamente. ¿Dónde están los profetas que no estamos abanderando esos procesos? Por favor, entonces decir que el profetismo solamente dice en la iglesia, en el culto del domingo, tú, ven, Dios te dice, y te dice que te va a dar casa, carro, beca, etcétera. De por Dios. Eso no es tan fútil, no es tan vano. Cuando hay tantas cosas por las cuales solucionar como problema, como profetas del Señor, aquí hay algo muy importante para trabajar. Y el término Nabú, que significa ser llamado, llamar o ser llamado. Y es que reitero,
Ninguna persona podría ser un verdadero profeta si no había sido llamado por Dios, porque él sabía que lo que le esperaba era muy, muy duro, muy duro. Entonces, aquí tenemos que ver eso. La Septuaginta utiliza el término profetes para referirse a esos términos que le dije, el Roé, el José, el Ish Elohim, el Naví, el Navá, el Nabú. Todos esos términos la Septuaginta los recoge y los traduce con el término profetes. Pero cuidado, este pro de acá, escúchenme cómo lo estoy pronunciando, profetes. Este pro de esta palabra profetes no es temporal, cuidado, de modo que no es predecir. Este concepto de predecir en la profecía se tiene por algo que yo siempre le digo a los estudiantes, craso error. Craso error es que el estudiante, por lo general, no sé si usted ha escuchado en algunas predicas que el predicador intenta dar como un matiz de intelectualidad a la predicación, diciendo en algunos momentos, y fui al diccionario y busqué esta palabra. ¿Sí? ¿Han escuchado a eso? Perdón. O sea, si una persona va a predicar y antes de predicar allá no averiguó en diccionarios, en Biblias, en analíticas, en comentarios, en hebreo y en griego, de por Dios, ¿qué va a decir? Discúlpeme, ¿qué va a decir en la predicación? Entonces, eso obviamente tiene que haber una investigación, pero muchas personas van al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a investigar qué significa tal término. Craso error. Craso error. Yo no puedo ir al diccionario del español a decir, venga a ver qué significa profeta. Y ya, listo. Entonces, ¿qué significa profetismo en el diccionario en español? Don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Oh, qué terrible. Porque eso no es lo que es un profeta ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Yo tendría que tomar un diccionario bíblico o un diccionario teológico o un diccionario etimológico para trabajar esos conceptos. Por ejemplo, le presento este diccionario, que es uno de los que yo uso, eso lo uso yo todo el tiempo, se llama Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento. En este diccionario usted busca, por ejemplo, el término profetes, el término naví. El término naví, 20 páginas. 20 páginas definiendo teológicamente lo que es el término naví. A estos diccionarios es a los que hay que ir. Les recomiendo estos diccionarios. Son 2 tomos. Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento. Si va a buscar un término, búsquelo acá. Claro, obviamente para buscar acá tienes que saber leer en hebreo y en griego. En griego está este otro diccionario que es muy bueno, se lo recomiendo. Este se llama, perdónenme, se me cayó todo eso allá. Diccionario, este se llama Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, Gerald Kittel. Es un poquito gruesito, pero son muy buenos. Claro, para ese también hay que saber leer griego. Entonces, obviamente, estos diccionarios le dicen, este diccionario es espectacular, yo se lo recomiendo. Este es un compendio. El original está en 10 tomos, casi cada tomo es casi tan grande como esto. Esto es un compendio. Y está en inglés, también lo tengo. Es muy, muy bueno ese diccionario, se lo recomiendo. Entonces, de ninguna manera yo puedo ir al diccionario de la lengua del español a decir, a ver qué significa el término ofrenda. Y lo que significa ya entonces yo lo coloco en el contexto bíblico. No, no puedo, porque son contextos totalmente diferentes. Entonces, este pro de profetes, no es temporal, no es temporal. ¿Listo? Este término, reitero, no es temporal, sino que, cuidado, si lo que se pretendiera es utilizar el término predecir, en el griego hay otra palabra para predecir. Es decir, si ellos hubiesen entendido que profeta es conocer el futuro,
no hubiesen utilizado el término profetes, sino que hubiesen utilizado el término proagureo. Proagureo es una palabra griega que significa precisamente predecir, pero no se utilizó proagureo ni una vez en la Biblia. Se utilizó es el término profetes, ¿ya? Entonces, curiosamente, por eso es que se va a la Biblia a buscar predicciones de la segunda venida de Cristo o del Mesías o de eventos que están por venir. Pero cuidado, menos del 2% de las profecías del Antiguo Testamento son mesiánicas, menos del 2%, menos del 5% describen el nuevo pacto y menos del 1% de las profecías del Antiguo Testamento se refieren a eventos que están por ocurrir. Con esos porcentajes tan bajos, 2%, 5%, 1%, no podemos decir de ninguna manera que el énfasis del profeta es conocer el futuro. No, tiene otros énfasis que le mencioné ahora un rato y que en la próxima clase veremos de manera más detenida. ¿Listo? Si ese pro no es predecir, ¿qué significa? Ese pro es sustitutivo. ¿Qué es eso de sustitutivo? En lugar de otro, en vez de o ser portavoz de alguien. O también ese pro es locativo. Locativo significa delante de alguien o ante alguien, o también significa hablar en voz alta. Básicamente, el mensaje de los profetas no es, cuidado con eso, que eso es otra cosa también que uno ve mucho en el profetismo de la actualidad, que todos pretenden intentar ser originales, ¿no? Los profetas en la Biblia no tenían un mensaje original, no. Aunque le suene a usted muy raro esto que le estoy diciendo, pero el mensaje del profeta en la Biblia no es original. El mensaje del profeta lo que hace es, así dice el Señor. Y cuando dice así dice el Señor, es porque él fue al texto bíblico, ¿correcto? Y reitero, con el texto bíblico y con su contexto, con el contexto de su momento, da un mensaje para el pueblo. Pero ese mensaje ya estaba en el texto bíblico. El profeta lo que va a decir es, volvamos a la ley del Señor. No la estamos cumpliendo. Lo que dice Jeremías, párense en los caminos, pregunten por las sendas antiguas y anden por ellas. Y el pueblo le dice, no andaremos. No nos interesa. Gracias, muy amable. Entonces son aspectos que hay que lidiar con referencia a eso. ¿Listo? Entonces, ese pro es sustitutivo en lugar de otro. Es decir, Dios me dio una palabra para que se la hable a usted. Le estoy hablando en nombre de Dios, en lugar de Dios. Pero cuidado, aquí surge otro problema que se daba muchísimo en el Antiguo Testamento y que también noto que se da en la actualidad. Dios me dijo qué, o Dios te dice qué. Dios me habló. Ojo con eso. En el Antiguo Testamento, los profetas falsos siempre usaban esa frase para dar profecías para que la gente se las copiara. Dios me dijo qué, o palabra de Dios vino a mí diciendo, cuando la palabra de Dios no había hablado nada. Y eso es lo que los profetas verdaderos le critican a los falsos. Dijiste que la palabra de Dios había hablado por ti o te había hablado a ti y Dios no te habló absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, ese cuento de que, perdóneme, yo sí soy muy desconfiado cuando alguien me dice, mire, es que Dios me dice que, ¿verdad? Le escucho, ¿qué es lo que Dios te dijo? Hay que sopesar eso, hay que sopesar, hay que decir si es verdad o no es verdad. ¿Listo? Entonces, ese profetes es sustitutivo o locativo. En lugar de otro, hablar en lugar de otro, o hablar en vez de, o ser portavoz de alguien, en este caso Dios, o locativo en cuanto a que delante de alguien, estar delante de alguien, el profeta está, es decir, es un portavoz de Dios. Eso significa que la persona que escucha al profeta escucha a Dios. Entonces, el profeta lo que hacía era ser mediador de un pacto, hacer cumplir el pacto que Dios había hecho con el ser humano. Entonces, el mensaje no es de él. El mensaje del profeta no es de él. El mensaje del profeta por eso va a iniciar con palabras Koamar Adonai, así ha dicho el Señor, o Dabar Adonai,
palabra del Señor que vino a mí diciendo, ¿ya? Pero entonces siempre es eso. Digamos, ¿dónde está el énfasis o dónde está, digamos, la novedad del profeta? En los recursos que el profeta utiliza para dar a conocer su mensaje. Los recursos que el profeta conoce que el profeta utiliza para dar a conocer su mensaje. Los profetas son los magos, discúlpenme la expresión, son los gurús de la pedagogía. Vea, nosotros podríamos hacer un tratado de pedagogía profética y es excelente los métodos pedagógicos que utilizan los profetas para dar a conocer su mensaje. Pero aún así tengo que decirle algo bastante lamentable. Aún así tengo que decirle que la mayoría de profetas de la Biblia fracasaron en el mensaje que dieron. Duro, difícil. Yo no sé cuántos de ustedes serán pastores, pero una de las situaciones de uno como pastor es que usted trabaja, lucha, se esmera y no ve el fruto de su trabajo. Usualmente, ¿qué le dice la gente el domingo en la mañana a uno? Pastor, qué mensaje tan bonito, me llegó al alma. Sí, y vamos a tomar una decisión por el cambio. No, no interesa. No. Y eso es la queja de los profetas del Antiguo Testamento. Dice, mis palabras eran como una canción bien tocada por un buen tañedor, por un buen músico, pero de ahí no pasó más. Lo que le dice el Señor a Isaías en el capítulo 6, muy duro, muy fuerte lo que le dice el Señor a Isaías. Mire lo que dice en el Isaías capítulo 6. Versículo 9 y 10. Y dijo, anda y díganles a ese pueblo, oigan bien y no entiendan, vean por cierto, pero no comprendan. Embota el corazón de este pueblo, enderece sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto. Ojo, el Señor le dice al profeta Isaías, lo voy a comisionar como profeta, amigo, pero le voy a decir de una vez, usted va a fracasar. Lo está comisionando, le está diciendo, ¿quiere ser profeta? E Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Y le dice, mi hijo, te voy a enviar como profeta, pero debes saber que vas a fracasar, ¿oíste? Vas a fracasar. Fuerte. Los profetas del Antiguo Testamento, a ver rápidamente, haciendo recapitulación, que yo recuerde los profetas del Antiguo Testamento que vieron el fruto de su profecía cumplida, que la gente los escuchó y se movió y actuó. Dos, Ageo, en la reconstrucción del templo, un profeta posexílico que se levantó, le dio la profecía al pueblo y el pueblo se levantó y actuó y la profecía se vio cumplida. Uno. Y dos, Jonás. Jonás, cuando fue y le predicó a Nínive, curiosamente, a Nínive, un pueblo pagano. Y sin embargo escucharon la voz del Señor y se arrepintieron. Cosa que a Nínive cosa que a Jonás no le gustó. ¿Se acuerda que se enojó? Pero se arrepintieron. De aquí a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y esa frase fue suficiente para que unos paganos se arrepintieran. De resto en la Biblia, siempre que el profeta dio esa voz, fracasó. No encontró oídos ni corazones dispuestos para cumplir la voluntad del Señor. Es bien difícil. Eso en un profeta es bien difícil. Pero fue lo que pasó con los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas falsos, por otro lado, esos profetas sí eran tremendamente populares. También se les llama los profetas profesionales. Tremendamente populares. ¿Pero por qué? Porque ellos le decían cosas falsas a la gente. Todo está bien. Dios no quiere ningún cambio.
tranquilos que aquí no va a pasar nada en Jerusalén porque Jerusalén es la tierra prometida y el templo está aquí en Jerusalén y Dios no va a permitir que nada, le pase nada al templo. ¿Ah, sí? Pastor, disculpe. ¿Profesionales en qué sentido? Se les llamaba profesionales, esa es una designación que se les ha dado a los profetas falsos, profesionales porque asumieron el rol profético como una profesión. Estaban funcionarizados y profetizaban por la paga, ¿ya? Y cuando le digo que estaban funcionarizados era porque eran profetas que estaban al servicio de los reyes, ¿ya? Cuando están al servicio de los reyes eso es muy complicado porque el rey les está pagando. Y si el rey les está pagando, entonces, ¿qué clase de profecía le van a dar? Lo que le pasó, recordemos, Natán es un profeta verdadero, pero en un momento dado, cuando se da cuenta de que David tiene tanta urgencia por construir el templo, ¿se acuerdan que un día dentro le dice, rey, sí, es la voluntad de Dios que construyas templo, ¿se acuerdan? Y va saliendo y el Señor le dice, mi hijo, ¿usted qué fue lo que le dijo a David? ¿Quién le dijo a usted que le dijera eso a David? Haga el favor y se devuelve, le dice que no me va a construir casa. Y Natán, mi señor David, no, pues, ¿cómo le dijera? Es que acabé de recibir otra palabra. No, no le vas a construir casa. Es fuerte, fuerte. Pero ¿por qué lo hacen? Pues imagínense, es un rey que le da comida, vivienda, vestido, le da fincas y todo. Perdón, si yo le doy todo eso a usted, ¿usted cómo va a hablar de mí? Entonces los profetas torcían el mensaje de Dios y terminaban diciéndole al profeta, al rey, todo lo que el rey quería escuchar. Entonces se llamaban o le llamaban profetas funcionarizados, al servicio de los reyes, al servicio de los poderosos. Entonces iban donde la gente, chequeaban, este tipo tiene plata o no tiene plata. Cuando veían que tenía dinero, le daban unas profecías, una cosa espectacular. Se las daban. Oh, el Señor tiene cosas grandes para ti, Dios te va a bendecir, Dios te va a seguir dando, eres grande, eres generoso, eres justo. Cuando todo eso era falso. Habían acumulado las riquezas explotando y robando el salario de sus trabajadores. Pero ellos les decían eso. Entonces eran profetas que se les dice así, profesionales. No profesionales porque hubieran estudiado teología o no. No profesionales porque predicaban con profesionalismo o visitaban con profesionalismo o aconsejaban de la misma manera. No. Era porque lo hacían por el dinero. Entonces, más adelante les hablaré de los profetas falsos y profetas verdaderos. Este temita que he escogido como tema para tratar en teología del Antiguo Testamento es muy importante. Este tema es de lo más importante que hay. Vamos a durar, creo que por ahí 2 o 3 clases hablando de este tema del profetismo. ¿Listo? Entonces, la próxima semana continuamos con esto, con otros temas del profetismo. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho haber estado acá en esta clase. El Señor les bendiga y que estén muy bien. ¿Listo? Muchísimos éxitos. Esta clase la subo también a internet para que la puedan ver nuestros compañeros y ustedes si quieren volver a trabajar algún tema de los que vimos acá. El Señor les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos éxitos. Gracias. Amén.